Buenas noches. Desde aquella famosa campaña publicitaria contra el abandono animal, que rezaba "él no lo haría", ha pasado mucho tiempo, pero las cifras indican que estamos aún ante un problema más grande de lo que nos gustaría admitir. Solo en Canarias unos 15.000 animales son abandonados a su suerte cada año. De eso saben bien las coordinadoras y albergues que trabajan para encontrar un hogar a quienes un día fueron parte de la familia o se supone el mejor amigo de su dueño. Quienes busquen solo razones económicas para esa irresponsabilidad de abandonar cualquier mascota en la calle se va a encontrar con que detrás de esa excusa se encuentra un porcentaje muy pequeño. Así que nos preguntamos por qué. ¿Qué pasa con esos animales si no encuentran dueño? ¿Y quiénes se están ocupando de los que hemos decidido que ya no queremos? Pero veremos que hay un paso más allá de la irresponsabilidad y que no encuentra justificación alguna, el de quienes maltratan y torturan animales por diversión. Aquí nos damos de bruces con la realidad de que el Código Penal actúa con demasiada comprensión para estos bestias, porque, como planteamos en el título del programa de hoy, en este tipo de maltrato nos surge enseguida la pregunta ¿quién es más animal? Y como van a ver en el programa, la respuesta está bien clara. Acompáñenos los próximos 90 minutos, no se van a arrepentir. Cada perro que ha sido abandonado ha sufrido un maltrato. El maltrato físico, que es el más llamativo, que es el que ve todo el mundo, de quemaduras y golpes y demás, ese maltrato siempre se cura. Pero el maltrato psicológico que le queda al animal, eso tú lo ves. Hubo hace unos meses una avalancha de podencos abandonados, cuando ya no les sirve para las funciones que le quieren, los abandonan. Y eso en el mejor de los casos. A nivel penal puede llevar una pena de prisión de 3 meses y 1 día a 1 año, inhabilitaciones y, si es un particular, una prohibición de tenencia de animales. Nino fue encontrado una noche. Mi compañero, mi amigo, animo a que adopten porque es lo más gratificante que hay. Viese un gallo peleándose y viese cómo acaba después de pelearse, vería que eso es violencia, es maltrato. Yo esto no lo considero maltrato animal, tenemos un trato exquisito con ellos. Antes de llegar aquí los animales se crían sueltos en los campos. A nivel ambiental hay que tener en cuenta que las especies exóticas invasoras pueden depredar sobre las especies locales o transmitirles enfermedades o simplemente competir con ellas por cuestiones como el lugar donde refugiarse o donde hacer un nido. Está muy bien que vivamos en armonía con todos los animales, pero siempre hay que tener respeto por los animales. Antes que nada, una confesión y una advertencia. Hemos de admitir que el equipo de este programa ha trabajado con un nudo en el estómago durante su preparación. Hemos accedido a material audiovisual que sinceramente preferiríamos no haber visto. Y aunque hemos eliminado documentos y escenas que nos parecían demasiado escabrosas, les advertimos que hay imágenes que son duras, pero que documentan de lo que hablamos al referirnos al abandono y el maltrato. Y lo diferencian de otras cuestiones que pueden ser opinables, los toros, las peleas de gallo, el uso de animales en el círculo, pero que no tienen nada que ver con aquello. Quizá, y es casi una reflexión personal, lo más doloroso es contraponer la agresión bárbara frente a la completa inocencia de unos animales que ni siquiera oponen resistencia. Aunque en los reportajes de hoy muchos identifican el abandono como un tipo de maltrato, hemos querido diferenciar ambos conceptos. Así que empezaremos hablando de abandono. De esto sabe mucho la unidad ecológica de la Policía Local de La Laguna. Tinguaro Méndez es el oficial responsable de esta unidad. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Roberto. ¿Usted diría que los casos de abandono, empezaremos por ahí, han aumentado en los últimos años? ¿Se mantienen igual o han disminuido? Bueno, yo creo que no han aumentado. Lo que ha aumentado es el número de casos detectados. Los casos se siguen produciendo. Siempre creemos que cada vez que detectamos uno, parece que se va a acabar, que la gente va a aprender. Intentamos concienciar todo lo posible a la ciudadanía que eso no es así y publicitamos un poco las repercusiones que tiene, no solamente económicas, sino penales incluso. Y nos encontramos que cuando creemos que no volverá, no, hay otro caso que nos sorprende y nos sorprende casi a cada semana. ¿Cuál es digamos, la responsabilidad o el objeto de la unidad ecológica? Porque no todas las policías locales tienen una unidad de este tipo, ¿verdad? Son unas competencias que vienen asumidas por parte de la legislación que confiere competencias a las policías locales, desde la ley de fuerza, la ley de coordinación de policías locales, en materia de urbanismo, en materia medioambiental, y dentro de la protección medioambiental está la protección de animales. Y es verdad que en nuestro caso es una de las competencias que más tiempo nos ocupan y que más tiempo también hay que dedicarle. Son unas labores de investigación y de averiguación de muchos datos.
La unidad parte desde el año 92. Yo estoy ahí desde finales del 2012, pero que lo que hemos intentado es darle un trato específico y cuidado a determinadas cuestiones que tienen que ver con el derecho animal, entre otras muchas otras cosas que también nos ocupan. Yo tengo que confesarle que no sabía que las unidades, que las policías locales tenían una unidad ecológica. Sabía que otros cuerpos, pero no de las policías locales. Sí, realmente no tienen unidades específicas todos los municipios. Normalmente están en los municipios grandes, donde existe la posibilidad de crear unidades específicas para determinadas cuestiones. Las policías locales con menos personal, las competencias las siguen asumiendo y las funciones se realizan, pero digamos se difumina un poco más entre la totalidad de los agentes. Yo me imagino que ustedes hacen cargo, por lo menos, derivan el animal abandonado cuando lo encuentran y pillan al que lo ha abandonado. Muchas veces sí, hay veces que es más complicado, pero agradecemos muchísimo la colaboración vecinal. Cuando encontramos un animal abandonado siempre hay alguien que sabe algo, por eso hay que dedicar un poco de cariño y tiempo a este tipo de cosas. El chip, que es complicado luego de extraer una vez que se está colocado porque no se detecta físicamente por fuera, es complicado y además a pesar de que el animal muera, salvo que le estirpes parte del cuello, sí se puede averiguar el chip. El chip sigue funcionando a pesar de que el animal haya fallecido. Sí, que eso delata también. Claro. ¿Y qué excusas le dan los que abandonan habitualmente a los animales? Les darán miles, pero digamos, ¿cuáles son las más comunes? Mira, hay de todo. Hay desde el caso de que hay animales que se les trata así, directamente, esa excusa la han usado, y hay gente que directamente te minimiza cualquier tipo de responsabilidad, que no quería hacerle eso, que el perro estaba bien, que eso es una enfermedad, que no tienen dinero para llevarlo al veterinario, que este tipo de cosas, que el perro siempre ha estado así, que el perro nació así, ese tipo de cosas es común. ¿Y para el abandono? ¿Por qué no se hace cargo del animal? Usted dice, este animal es el suyo, ¿qué ha pasado? ¿Por qué lo deja ahora en la calle? Yo creo que, volviendo a la campaña publicitaria del abandono, el animal que lo dejas en la vía, abandonado y suelto, ese quizás no es el caso que más se da, la persona que se desprende directamente del animal. El abandono al que nos enfrentamos nosotros continuamente es aquel en el que se deja desamparado al animal, sin esa atención, sin ese tratamiento, no solamente veterinario, sino de alimentación o un estado higiénico-sanitario del lugar donde pernocta o donde vive el animal. Es el abandono, es el dejarlo en un corral medio gallinero y dejar el animal a la intemperie, pues a lo mejor durante todo el invierno, animal de pelo largo, con lluvias, en las zonas altas, húmedas de la laguna, es bastante duro para los animales. Claro, el abandono a veces no es dejarlo tirado en la calle, sino a lo mejor no darle los cuidados necesarios. Nosotros, ¿verdad? O los mínimos animales cuidados, que nos encontramos solos en la calle muchas veces son perdidos, extraviados o que directamente se han escapado. Y otro tema que me lleva a la concienciación, los vecinos a los que usted hace referencia, los que tienen conocimiento de este tipo de cosas, ¿denuncian? Sí. Oiga, ¿se sienten removidos, se sienten conmovidos por lo que está pasando? Sí, y lo que agradecemos es que cada vez más. Sí, es verdad que ahí sí que hemos notado un aumento en la concienciación. Ya me conozco a muchas representantes, suelen ser femeninas, muchas compañeras abogadas de colectivos de protección animal, que ya casi que nos tuteamos porque nos llamamos por teléfono y ya nos vamos comentando los casos que no solamente le llegan a ellos, sino nos llegan a nosotros. Sí es verdad que sigue habiendo comunicación directa con la policía, el hecho de personarse y que muchas veces te dicen, yo pensaba que no quería dar mis datos, no quería denunciar, porque no quería pero ya no, ya directamente me da igual, vengo, presento la denuncia, es el vecino que vive detrás, el de más allá, y han perdido ese miedo. Nuestra compañera Raquel González ha decidido preguntarse por las causas del abandono. Muchos lo van a ver, le van a decir que el abandono es una parte de maltrato, aunque nosotros lo hayamos querido diferenciar. Las estadísticas siguen arrojando datos cuanto menos llamativos. En España casi 150.000 animales abandonados. Los datos en Canarias son también alarmantes y los recursos parece que no son suficientes. Vemos qué ocurre en nuestro archipiélago con los animales que son abandonados. Cada año en torno a los 2.500 animales entran en este albergue comarcal. De ellos, más de 500 son devueltos a sus dueños y unos 1.400 dados en adopción. Pese a que las cifras se mantienen a lo largo de los años más o menos estables, tanto las asociaciones como las protectoras de animales denuncian que cada vez son más los animales abandonados. ¿En qué circunstancias y de qué manera llegan los animales aquí al albergue? Generalmente muy mal.
hay casos de atrocidades con animales. Imágenes como estas muestran el estado en el que llegan al albergue muchos animales. Aquí, por ejemplo, tenemos a Denver. No podía ni ver porque tenía las rastas pues por todos lados, pero no se veían los ojos. Era un desecho. ¿Cuántos perros hay en este momento en Vallecolinos buscando dueño? Creo que estamos entre unos 200 y algo, ahora mismo hay bastantes, pero porque hubo hace unos meses una avalancha de podencos abandonados y a los cazadores cuando ya no les sirve para las funciones que lo quieren, los abandonan. Y eso en el mejor de los casos, porque aparte de las condiciones que vienen, que son de absoluto maltrato, hay casos de atrocidades con animales y sobre todo los perros de caza, que son básicamente la raza de los podencos. Normalmente el aviso se da por la policía de que hay un animal pues atropellado, perros, gatos o incluso otras especies. Luego está también el procedimiento del abandono voluntario. Al llegar aquí los animales esperan 20 días a que aparezca su dueño. Después de los 20 días ya el animal está en adopción. Cualquier persona que tenga un perfil adaptado e intentamos que sea idóneo viene y adopta con todas las garantías. La vida del animal no tiene fecha de caducidad. Aplicamos unas políticas de eutanasia muy concretas con un código ético muy concreto. Existe lo que es el concepto de eutanasia compasiva humanitaria, por razones de salud, en fin, de diferentes que no son compatibles con la vida, y el tema de los perros, los PPP, perros potencialmente peligrosos. A pesar de que la raza de Era estaba incluida en el listado de perros potencialmente peligrosos, se convirtió en la protagonista de una historia con final feliz. Fue encontrada abandonada con sarna, úlcera y malnutrida, pero gracias a las redes sociales rápidamente fue adoptada. Yo pienso que la usaron de pelea o algo, porque estaba llena de heridas, tenía hongos, tenía sarna, las patas de atrás no caminaban bien, se le iba. La ves cómo vino y cómo el paso, la evolución de ella, de cómo va, se recompensa un montón, vale la pena. Fui conociendo más asociaciones, más casos y todos los que me daban pena los iba cogiendo. En mi casa tengo 4 gatos y a ella, y en casa de mi madre tengo 2 perros y otro gato, todos adoptados. No sé, como un animal que lleva toda la vida con una familia son capaces de entregarlo, la verdad. Nino fue encontrado una noche. Nadie lo reclamó, es como la alegría de la casa, es como el mimado. Mi compañero, mi amigo, iba a decir mi hijo, pero no, porque yo tengo hijos, pero casi como un hijo. El amor no se puede explicar con palabras, pero yo animo a que adopten, porque es lo más gratificante que hay, de verdad. Si yo no lo hubiera adoptado, ¿qué hubiera sido de él? En muchas comunidades autónomas se abandonan más de 10.000 animales todos los años. En España, más de 150.000 son abandonados. Juega limpio, no abandones. Juega limpio, no abandones. A pesar de las campañas de sensibilización en contra del abandono de los animales, lo cierto es que las estadísticas continúan arrojando datos alarmantes. Según el estudio anual que hace la Fundación Affinity, en 2014 fueron abandonados más de 140.000 perros y gatos en todo el país. Según datos del mismo estudio, la situación económica es la razón principal de abandono y una vez recogidos estos animales, un 44% son adoptados, cifra que aunque no es la más alta que se ha alcanzado, se ha mantenido en los últimos años. Los datos relativos a Canarias no están recogidos en ningún informe oficial, pero asociaciones y protectoras estiman que son unos 15.000 los animales abandonados en nuestro archipiélago. En general los recursos son insuficientes y generalmente son las asociaciones quienes se hacen cargo de los animales abandonados, como la asociación sin ánimo de lucro ProAnimal Gomera, que pese a contar con ayuda económica institucional, la mayor parte de sus gastos los cubre gracias a las aportaciones particulares. La falta de recursos como un albergue les ha obligado a echar mano del ingenio. Nosotros contamos con casas de acogida que a nivel particular se ofrecen a cuidar un animal hasta que ese animal es dado en adopción, con todos los gastos cubiertos por parte de la protectora, pero es una casa privada la que se hace cargo, porque no hay ningún albergue.
Curiosamente, casi la totalidad de los animales recogidos por Proanimal Gomera son adoptados fuera. Sobre todo los llamados casos difíciles, casos complicados de animales mayores, animales con alguna patología, con algún problemilla de carácter, la mayor parte de ellos están adoptados en Alemania. La necesidad de contar con una mejor coordinación de los recursos ha llevado a la asociación a pedir a las instituciones públicas la creación de una unidad de protección animal para realizar una labor de vigilancia y de información y concienciación. Cada semana la Fundación Neotrópico rescata un ejemplar de animal exótico en la isla de Tenerife y en este parque, por ejemplo, acude al menos 2 veces al año a retirar las tortugas de agua acumuladas por el abandono. Si te fijas, puedes ver 2 ejemplares. La que está más cerca nuestro es una Trachemis scripta scripta, que es la de oreja amarilla, y un poquito hacia la izquierda, la que tiene los bordes rojizos, es una Chrysemys picta. Las dos son especies incluidas en el Real Decreto 630 del Catálogo de Especies Exóticas Invasoras. Ahora mismo hemos calculado que va a haber alrededor de entre 10 y 15 ejemplares. Las tortugas están muy bien aquí, el problema es para todo el resto de las especies. Se comen las plantas, que mantienen el agua en buenas condiciones, atacan y se comen a los peces, también están atacando a las aves que vienen a beber agua o incluso a los pollos de las aves que están nidificando en la zona, también las ranas, y además hay que tener en cuenta que estos animales son portadores de salmonela, que es una bacteria que produce gastroenteritis. La Fundación Neotrópico es la única entidad legalmente habilitada para retirar los animales exóticos abandonados en colaboración con algunos ayuntamientos. Entre los animales que han encontrado abandonados o que han incautado en situaciones lamentables están estos. El destino de estos animales, una vez son recuperados, es como primera opción el ingreso en alguno de los centros con los que Neotrópico tiene convenio en toda Europa. Los animales que no son aceptados se quedan en la fundación y pasan a formar parte de los programas educativos y de sensibilización. A pesar de que las sanciones por abandonar un animal pueden ir desde los 3.001 euros hasta los 200.000 si se trata de una especie incluida en el decreto, cada vez son más los animales exóticos que se abandonan, con los riesgos que eso supone. A nivel ambiental hay que tener en cuenta que las especies exóticas invasoras pueden depredar sobre las especies locales o transmitirles enfermedades o simplemente competir con ellas por cuestiones como el lugar donde refugiarse o donde hacer un nido o donde protegerse de las inclemencias climáticas y además consumir recursos. Incluso algunas son capaces de transformar el medio en el que viven, de tal forma que ya no es apropiado para las especies nativas que se encontraban allí, aunque ellas sí que pueden seguir viviendo sin ningún problema. Antes de adquirir esos animales, saber qué es lo que está legalmente permitido y sobre todo lo que digo, si podemos darle buenas condiciones a lo largo de toda la vida. Es más, si hay un mínimo de inseguridad, que no adopten, porque al final eso es otro animal que va a tener que buscar otra oportunidad y no sabemos dónde va a acabar. La ley no multa, no sanciona como debería y así están los albergues llenos. No es cuestión de que todo el mundo tenga un perro, de que todo el mundo colabore, sino que haya un respeto por los animales y si eso fuera así, si la gente respetara más a los animales, las protectoras tendríamos mucho menos trabajo que hacer. Bueno, pues aquí está ese informe que hemos elaborado en torno a animales abandonados. Enseguida vamos a hablar de concienciación de algunas personas en cuanto me digan nuestros compañeros que tenemos la conexión disponible. Mientras tanto, podemos hablar también con otro de los protagonistas que también han aparecido, nombrados en este reportaje. Antonio Porras es presidente de la Federación de Gestión Cinegética de Tenerife. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Roberto. Señor Porras, yo le agradezco su valentía siempre al dar la cara por sus compañeros, por los que lo hacen bien y también porque a veces le toca recibir por esos que no lo hacen tan bien. ¿Ustedes cómo controlan el que no se abandonen los animales de casa una vez termine la temporada? Hombre, controlar al 100% es imposible, pero sí tenemos una guardería en la isla de Tenerife que en los casos de ver perros extraviados no siempre son abandonados, porque eso es una cuestión importantísima, siempre dice abandonado. Un cazador que se precie de ser cazador jamás y nunca abandonaría a su compañero en el campo. Te puedo dar detalles de cientos y cientos de cazadores que trabajan y excavan para sacar un perro que se ha quedado entaliscado en una cantera, en unos riscos, en una cueva, y no duden en hacerlo, aunque estén 3 días y pierdan de trabajar. Eso es así.
Lo que pasa es que desgraciadamente, como en todo colectivo, pues siempre hay garbanzos negros que pueden hacer alguna de esas cosas de las que se nos acusa de forma injusta y generalizada. Entonces, cuando se encuentran esos perros, las obligaciones, como creo que todo el mundo sabe, son de los ayuntamientos. Se da cuenta a los ayuntamientos de que hay unos perros abandonados o extraviados y se hace lo posible incluso por parte de la guardería de recogerlo. Si en todo caso, si un animal se pierde, tienen chip para poder localizarlo en cualquier momento. Hay obligación de tenerlos todos identificados por dos sistemas, el microchip o el tatuaje. En Tenerife hay 30.000 perros identificados mediante tatuaje. Ahora mismo, pues ya, desde que comenzó, pues hay algunos que han causado baja por fallecimiento o por muerte. Pero hay que decir que, aunque sea identificado con el microchip, eso no garantiza que la persona que lo recoge sea consciente, avise, entregue el perro en un punto determinado o lo lleve a un centro veterinario para que identifiquen el dueño y se pueda recuperar. Tenemos casos de perros que se han extraviado y que después, al hacer la consulta con los del microchip, aparecen misteriosamente en otros países de Europa Central, como Alemania, por ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, esta situación es así. Pues nuestros agentes, nuestros guardas rurales, si pueden, ya te dije, recogen esos perros y los intentan identificar. Tenemos lectores y mediante comunicación con algunos colaboradores veterinarios los localizamos y los perros se recogen. Tenemos en una finca situada en San Isidro, pues hay unas instalaciones donde a veces, cuando se tarda 1 o 2 días en poder recoger el perro por parte del dueño, lo tenemos instalado, bien comido y bien bebido. Y entonces, ¿por qué aparecen tantos podencos abandonados, que son perros de casa? ¿Qué lo achaca usted? Bueno, primero vamos a explicar una cosa importante. La cifra de podencos que puede haber ahora mismo en la isla de Tenerife puede andar rondando los 60.000. El resto de animales, según declaraciones que he visto en noticias por ahí, de perros en general, de todas las razas, identificados mediante microchip, pueden andar por los 100, 110, 120.000, más los que tenemos nosotros identificados mediante tatuajes. Imagínate la cifra que hay. Pero claro, los animales, cuando van al campo, ellos, su obsesión, para eso han nacido con ese instinto cazador de perseguir una pieza, y se alejan de su propietario, o a veces son también cachorros jóvenes que todavía no están acostumbrados a la dinámica de ir hacia la pieza y volver otra vez y encontrar el camino, sobre todo en las zonas de cumbre, donde la maleza ahí es tremenda. Entonces, claro, da esa sensación porque el perro busca por el olor la presencia humana, y la presencia humana donde más se da es en las carreteras. Y por eso, pues, da esa impresión. O sea, que esos animales que se encuentran, en realidad, lo que usted comenta es que no pertenecían a nadie exactamente, o que no había un... Sí, hay perros asilvestrados, que los hay, que algunos, pues, incluso han nacido en el propio campo, ¿comprendes? Y esos, pues sí, son más, digamos, más problemáticos de capturar por parte de nuestros guardias y cualquier entidad que intente. ¿Qué sanción prevén ustedes cuando pillan a alguno de los cazadores federados que ha incurrido en alguna práctica de este tipo? ¿Qué sanción prevén para ellos? Bueno, nosotros no podemos poner sanciones desde la federación. Las sanciones las tiene en competencia o los ayuntamientos, o en su caso competencia delegada los que tendrán un estatuto. Y pero sí hay denuncias que se han realizado y se realizan. Mira, sin ir más lejos, hace unos días 2 de nuestros guardas rurales detectaron en la zona de la Caldera del Rey, en el municipio de Adeje, pues la presencia de unos perros allí. Algunos de ellos eran mestizos de perros podencos. Y hicieron un seguimiento, y este seguimiento dio lugar a encontrar una pareja de señores extranjeros que estaban alimentando esos perros allí, y lógicamente les abordaron, y al abordar, pues incluso decían que ellos mismos los capturaban con unas trampas que tenían por la zona, el barranco, dieron una serie de explicaciones, ¿no? Y tenían sus sitios donde les ponían de comer todos los días. Claro, esos perros, una vez que los capturaban, los esterilizaban ellos por su cuenta, y después los volvían otra vez al campo. Entonces, con esa acción están provocando también lo que se puede denominar también un abandono.
Pero la pregunta que le hacía respecto a los estatutos, ¿ustedes en sus estatutos no reflejan que algún cazador que haya abandonado a su perro pueda ser expulsado, por ejemplo? ¿Algún tipo de sanción me refería de ese tipo? Sí, nosotros a cada cazador que para cazar en la isla de Tenerife, excepto el Parque del Teide y los cotos privados, tienen que adquirir una tarjeta que denominamos la tarjeta de caza controlada. Y entonces la tarjeta de caza controlada viene especificado que podrá ser retirada por comisión de infracciones a la ley de caza o normativa animal. Sandra Barrera, abogada, presidenta de Animalia, que es una asociación que se dedica a ayudar a los animales de muchas maneras, pero básicamente buscándoles un hogar. Esto es así, ¿verdad? O buscándoles a alguien que se ocupe de ellos, animales abandonados, evidentemente. Bueno, de entre muchas actividades, ¿no?, de entre el decálogo que nosotros hacemos, pues de alguna forma, ¿no?, al ser una protectora peculiar, porque no tiene albergue, sino que utilizamos casas de acogida para aquellos rescates de perros y gatos que realizamos, nosotros además, utilizando precisamente esos conocimientos jurídicos que tenemos quienes estamos detrás del Grupo Animalia, que somos abogados, pues interponemos querellas y denuncias por maltrato animal, por abandono. Pues realizamos informes para los ayuntamientos, auditorías y sobre todo pues realizamos estudios sobre bienestar animal y solicitamos pues ante la administración oportuna pues que rija y que de alguna forma pues realice pues el protocolo pertinente para cada animal, ¿no? En eso estamos y realmente es una labor de conciencia tremenda y haciendo apología, Roberto, pues del respeto animal, de la conciencia y de la educación y el civismo, ¿no? Nosotros tenemos proyectos. Porque nosotros nos quejamos de muchas cosas, trabajamos no solamente con Grupo Animalia, sino con el colectivo de abogados de derecho animal, junto con, por ejemplo, el Grupo Ámbar, ¿no? Entonces, somos tres grupos que, al final, somos tres personas que realizamos pues ese tipo de intervenciones ante la Administración, solicitando cambios, es decir, manifestando quejas, pero también aportando soluciones, ¿no? Soluciones técnicas y jurídicas. Desde el punto de vista de los profesionales del derecho, de los abogados y quien se implica en este tipo de empresas, de materia, ¿usted considera que quien abandona un animal le sale demasiado barato? Bueno, demasiado barato, absolutamente. Desde el punto de vista penal, me refiero. Claro, desde el punto de vista penal. Administrativa también. Sí. Todo hecho ilícito hay que verlo siempre desde el punto administrativo, desde el punto de vista penal, ¿no? Entonces, maltrato es no solamente darle muerte a un animal o dejarle con graves padecimientos físicos, ¿no?, que es el maltrato puntual penal, sino que además el abandono es también un maltrato, porque de alguna forma las actividades omisivas, es decir, el no darle pues cobertura a ese animal, ya sea sanitaria, nutricional, de las dependencias donde debe estar, es también ese abandono. Está considerado penalmente como maltrato, ¿no? Sobre todo ahora con el cambio del Código Penal, que se han omitido lo que antes entendíamos como juicios de faltas por abandono, del 637. Luego hablaremos del maltrato, pero sí, el abandono. Y entonces el abandono ahora está incardinado en el maltrato animal. Los graves, los abandonos, que entre comillas leves, y todos aquellos que podamos siempre darle cobertura mediante la Ley de Protección Animal, la Ley 891, es vía administrativa. Entonces, cuando se produce un hecho ilícito hay que diferenciar si es, como a entendernos, muy grave, es penal y se judicializa y hay que interponer una denuncia en el juzgado. Y cuando no es tan grave, estamos hablando de un hecho ilícito administrativo bajo la Ley 8/91, cuya infracción va a tener aparejada una sanción. Y en este caso, por ejemplo, el abandono es irrisoria la sanción, pero es que en el caso penal también es irrisoria la sanción, porque además no lleva ni siquiera pena de prisión a pesar de ser delito, ¿vale? Con lo cual, al final... Si yo dejo abandonado un animal, sí, a su suerte, sí. Bien sea porque no lo cuido o porque simplemente lo dejo en una gasolinera como ocurría antes y lamentablemente sí, nos tememos que ocurre ahora. ¿Qué me puede costar? Una multa de 6 euros 2 meses. Una multa. Y como infracción administrativa, otra multa. La cuestión está en que las infracciones administrativas, o sea, yo realmente ahora mismo, por ejemplo, en el despacho, cuando es un abandono únicamente, estamos aconsejando mucho más la vía administrativa, porque la vía administrativa es verdad que no amedrenta porque no lleva pues pena de prisión, sin embargo es un expediente sancionador que se instruye en el ayuntamiento
y va directamente a la cartera de esa persona porque tiene una multa. Y esa multa sí que es, por ejemplo, nosotros tenemos multas pues de 2.000 y pico euros porque el abandono, no solamente el abandono de poner el perro en la gasolinera, como dice, sino que además ese perro, una vez le pasamos el lector de chip, pues de repente no tiene chip o tiene filaria, es decir, que se ha hecho omisión de los tratados y los cuidados veterinarios, con lo cual 2.000 y pico. Parece más proporcionado una sanción que quizás por el abandono en sí. Ya después entraremos en temas de maltrato y tal, pero que a lo mejor está más efectiva. Al final la sanción es lo que, Tinguero, es lo que realmente resulta efectivo, ya cuando la concienciación se ve que no llega. Sí, argumentaba Sandra, intentamos desde los cuerpos policiales siempre identificar el tipo de infracción que se ha producido, si elevarla a una categoría penal, que por contra sale en muchas ocasiones más ventajosa económicamente que una actuación puramente administrativa. En el caso del abandono de animales tenemos dos normativas básicas para actuar. Una es la Ley de Protección de Animales, como comentaba, que viene desarrollada en los propios ayuntamientos mediante las ordenanzas, que vienen definidas casi las mismas infracciones, amplían en alguna cosita más, y también viene regulada en la reciente aprobación de la ley de la modificación de la Ley de Seguridad Ciudadana. Preguntabas cuánto. La Ley de Seguridad Ciudadana viene desde los 100 hasta los 600 euros. En las ordenanzas pues depende de las variables que hayan aplicado a cada una de las infracciones, en este caso serían infracciones leves. Lo importante de actuar con las policías a la hora de identificar es que no solamente vamos a denunciar el caso del abandono en sí, sino que al mismo tiempo se hace una inspección sobre si el animal o el responsable ha cometido infracciones o más infracciones a la propia ordenanza, como puede ser... Se incurre en el maltrato directamente también, o lo que sea, pero sí, ese es un tratamiento integral. Euros, se me antoja, yo no sé ustedes, muy barato. Y el Código Penal establece un mes, entre 1 y 3 meses de días multa, y días multas puede ir desde los 3 euros. 3 euros un mes por día. 3 por 3, 90 euros. Sigue pareciendo y barato, ¿no? Que de repente a alguno le puede parecer que le sale a cuenta, vaya, que si hace su cálculo y dice, pues me sale a cuenta arriesgarme, dejar al animal tirado. Y que se puede conmutar con, y me olvido de esta responsabilidad localización permanente si no la paga. Sobre todo que además los procedimientos penales conllevan a abogado y procurador y utilizamos la maquinaria judicial para realmente una sanción que casi mejor aconsejamos la vía administrativa por ser menos, realmente amedrenta menos, pero mucho más práctica, solo para el abandono. Me ha surgido una duda, escuchándoles a ustedes tres. Tenemos en esta mesa también a Jaime Urioste, que enseguida le vamos al presidente de la Fundación Neotrópico. Jaime, ¿qué tal? Enseguida vamos a entrar contigo. Pero me ha surgido una duda entre ustedes tres. Porque veo que tienen información de que a veces aparecen animales abandonados, otro que se ha perdido. ¿Hay una relación fluida, digamos, o constante, por ejemplo, entre las fuerzas de seguridad, la asociación de cazadores, las coordinadoras que se dedican a echar una mano a estos animales, entre ustedes o entre asociaciones que sean equivalentes a ustedes, tienen una relación fluida, suelen hablar? Roberto, está el número de abandonos, en este caso que estamos hablando, es que es muchísimo. O sea, solamente, por ejemplo, en la zona urbana de Santa Cruz hay 1000 abandonos anuales. O sea, realmente es que en Santa Cruz de Tenerife, lo que es capital, tenemos 60.000 perros censados. Entonces, ya podemos saber que hay muchísimos animales en la isla, ¿no? El abandono es tremendo. Por ejemplo, en el refugio de Tierra Blanca, que tiene capacidad, son 38.000 metros cuadrados con capacidad para 800 perros, bueno, para 500, donde, por ejemplo, el año pasado hubo unos 860 y algo. Estos perros, muchísimos de ellos, son podencos y se abandonan tras la actividad cinegética, sobre todo porque además desde la ley de caza, realmente nosotros tenemos una ley de protección animal un tanto paradójica, ¿no? Porque es una ley de protección animal, como su nombre indica, pero luego exceptúa a los perros de caza bajo el ámbito de aplicación de esta ley, aunque luego realmente en el artículo siguiente hace una contraexcepción y dice que realmente para los aspectos sanitarios y de índole donde vivan, pues realmente sí que se recogen, ¿no? Claro, el legislador al final lo que hace es volver a recogerlos de nuevo en la ley de protección animal, porque la ley de actividad cinegética no regula lo que es la situación del Pero podenco, ya lo que voy ¿no? es que si yo encuentro un animal, en este caso un podenco, porque se utiliza a los cazadores, pues lo primero es mirar si tiene chips, si tiene tatuaje y ponerme en contacto con representantes de los cazadores para ver si se les ha perdido algunos. Es lo primero que se me ocurre que pasa. ¿Eso sucede? Pues ¿Hay sí. colaboración? Sí. Roberto, Tinguaro, Antonio. Muchas veces nosotros llevamos el censo de animales con registro tatuaje
Y nos llaman de Tierra Blanca, nos llaman de Vallecolino, nos llaman de Proanimal Tenerife, nos llaman de diversas protectoras, y entonces nosotros lógicamente localizamos a los dueños, intentamos que lo más breve posible vayan a recogerlo. Otras veces nos es complicado, porque el señor pues cambió el teléfono, que es el único dato que tenemos, o que cambió de domicilio y no lo alcancemos de ninguna manera. Pero una cosa que sí quiero destacar yo, es que las cifras son muy bonitas y las cifras que se están dando son escandalosamente altas. Y yo no estoy en nada de acuerdo con las cifras que se están dando. Yo tengo por aquí un estudio del Seprona que está clarísimo. Se dice que Canarias ocupa el 4º lugar en el ranking español, y yo creo que eso es una equivocación tremenda. Bueno, no es así. Yo puedo aclarar no la es equivocación. Así. Y además, perdona Sandra, un segundito, los datos que yo tengo aquí sobre los abandonos de perros en Canarias, por año, desde el año 2008, pues mira, 215 perros abandonados, de los cuales 149 eran perros de casa, y así sucesivamente. El último año que tenemos los datos, 585 perros abandonados. ¿Cómo me van a decir a mí que en Canarias son 5.000 perros o en Tenerife son 5.000 perros? Alguien está diciendo alguna cosa mal. Esto es oficial del Seprona. Entonces, los datos que yo puedo dar sobre cazadores, como los cazadores tenemos la fama, y los pescadores, que somos exagerados, mire, yo te voy a decir que esto no es así. Esto no es así en absoluto. No se nos puede tallar de tanto abandono de perros de casa. Seguida, Sandra, Sí, bueno, respecto a las estadísticas, también me gustaría que a las policías locales se les preguntara para incluir los datos de los ayuntamientos también en estas estadísticas, no solamente del Seprona. El Seprona solo es el servicio de la Guardia Civil, ¿no? Sí, exactamente. Efectivamente, que tiene las competencias en este tipo de materia. El Seprona las tiene porque desde 2013 está informatizado el servicio. Todos los 28 de octubre la Guardia Civil saca unas estadísticas que son la realidad pura, ¿no? Esas estadísticas además siempre están en contraposición con la Fundación Affinity y con Animales en Acción, es decir, las tres se suman y se ve esa contraposición de todos los datos, porque realmente la Guardia Civil los datos que tiene es precisamente de lo que estamos hablando aquí hoy, que es abandono, no tiene maltrato. El abandono, que el problema no es, como decían, los perros que tienen chip, ¿no? Que el abandono, el problema son los perros que no tienen chip, los perros que no están identificados. En nuestra ley de protección animal, que ya está un poco obsoleta y hay que modificarla, todavía hablamos de perros vagabundos. Vamos a ver, perros vagabundos no, o perdidos o abandonados. Un perro perdido es aquel que está por la calle, que se le pasa el lector de chip, no lleva compañía y tiene chip. Muy bien, si tiene chip pero no tiene compañía en ese momento es un perro perdido, ¿vale? Pero si no tiene chip es un perro abandonado, lo que no es un perro vagabundo, eso ya ha pasado de la historia. Lo cierto es que los datos de la Guardia Civil son datos absolutamente reales y pero en el año pasado... ¿Usted está por sentado que ese perro ha tenido dueño alguna vez? ¿Cuál? El que se encuentra sin chip en la calle. Sí, claro, porque la gente no hace lo que es la identificación pertinente. Pero es que, ¿de dónde salen esas cifras? Las voy a dar. El año pasado, en el albergue de Tierra Blanca se recogieron 858 perros. Hay que sumarlos a los 3.000 que se recogieron en el albergue de Vallecolino. Vallecolino, que está haciendo una labor encomiable, que actúa como si fuera un albergue insular, ¿vale? Porque realmente es comarcal, da cobertura al Rosario, da cobertura a Tegueste, a La Laguna y a Santa Cruz. Recogió más de 3.000 perros, pero es que en Tenerife hay 32 protectoras que ayudan y que recogen también animales. Entre todas suman otros 3.000. Hay más de 7.000 perros recogidos el año pasado por abandono. Ojo, en Tenerife, no estamos hablando de islas menores, porque además la Guardia Civil no tiene datos de islas menores, entre otras cosas, Roberto, porque no hay albergues. Y sobre todo quiero dejar claro que todos estos datos que estamos dando es de perros, lamentablemente no es de gatos, porque como no hay albergues municipales de gatos, no tenemos datos de gatos, que son los tremendos y siempre grandes olvidados, ¿no? Y estamos los perros... hablando de animales en general, por eso está aquí Jaime Durioste. Jaime, ¿qué tal? Colaborador de esta casa, y que sabe que al final el abandono de animales se produce con cualquier animal y, permíteme la expresión, con cualquier bicho. Sí, sí, además, bueno, hay que sentar una diferencia, y es que, por ejemplo, a nivel normativo, aquellas especies que están incluidas dentro del Real Decreto 630 de 2013, que es el que regula el catálogo español de especies exóticas invasoras, aquellos animales que se liberan en el medio natural sí que conllevan una sanción, porque esto se considera una falta
grave, entonces puede ir desde los 3.001 euros hasta los 200.000 euros. Claro, porque ahí sí hay un daño ecológico añadido. Claro, si el daño supera el 1.000.000 de euros a nivel ambiental, entonces las sanciones van desde 200.001 euros hasta 2 millones de euros, ¿no? El problema es muchas veces este tipo de animales exóticos no suelen llevar marcaje, entonces resulta prácticamente imposible identificar al infractor que ha liberado. A estas alturas, Jaime, a la Fundación Neotrópico le llama la atención, ¿le sorprende encontrarse con algún tipo de animal todavía o ya no hay nada que les pueda sorprender? Sorprende la reiteración de las intervenciones que tenemos que hacer y de vez en cuando aparece alguna especie que llama la atención, ¿no? Ahora, por ejemplo, los medios se han hecho eco de esa piraña que apareció en el Parque García Sanabria, aunque esto ocurrió hace algunos meses. Nosotros también nos sorprendimos mucho, hay que decir que además... ¿Una piraña en un estanque? Una piraña en un estanque, abandonada, en un lugar donde además van niños a coger peces, a jugar con las plantas, con las ranas, y bueno, aunque no se trata de una de esas especies más peligrosas dentro de las pirañas, sí que hay que darse cuenta de que es una piraña omnívora de más de 22 centímetros, que se alimenta de peces, de ranas, de fruta y ocasionalmente ha causado accidentes a propietarios que teniendo algún acuario han sido mordidos, ¿no? Y tiene capacidad para arrancar pues una falange o en un caso de un niño pues un dedo entero, ¿no? Entonces es un animal que ya digo, la liberación no es un animal que se haya escapado y dando saltitos desde una casa particular haya llegado al estanque, o sea que alguien voluntariamente ha cogido ese animal y lo ha liberado en un sitio donde además hay niños y niñas jugando, ¿no? Entonces ya entramos a hablar de irresponsabilidad y de ¿Algún animal le ha sorprendido a Tinguaro en la unidad ecológica? Últimamente trabajamos Ustedes trabajan con todo también, Jaime, ¿no? también, porque al fin y al cabo cuando aparece algún animal de tipo exótico nos aparece, hacemos las gestiones con la Fundación Neotrópico y llamamos a Jaime, esperamos la lata en este sentido, y sí es verdad, aparece de todo tipo, desde tortugas a montones y lo último apareció, bueno, un mono muy bonito y un búho muy curioso, tenemos unas fotos muy bonitas también. ¿Cómo traen un mono aquí, un búho? En fin, esas son otras cuestiones, pero en 30 segundos, Ana, parece que hay animales que da más pena abandonarlos que otros. Bueno, yo lo que quiero decir es que además ahora tenemos una cuestión muy peculiar que es el abandono responsable. Suena raro. Grupo Animalia hace recepción no solamente de perros y gatos, ¿no? Sino que realmente a Grupo Animalia ya llama a la gente, porque lamentablemente la crisis económica es la que es, y entonces nos llaman, mira que no puedo seguir manteniendo pues la yegua, que no puedo seguir manteniendo la cobaya, y entonces nosotros pues a lo largo de 2015 dimos 6 cerdos vietnamitas en adopción. Nosotros lo que hacemos, los tenemos y los difundimos para buscarles nuevas familias. No digo segundas porque lamentablemente algunas ya llevan por la tercera, ¿no? Pero sí que es verdad que ahora mismo, antes de dejarlos en la calle, lo mejor siempre es informarse que Grupo Animalia recibe cualquier tipo de animal. Si son exóticos, por supuesto, los trasladamos a neotrópicos, si son silvestres, los llevamos a la taonilla, y si son domésticos, los sacamos y los difundimos y los damos en adopción a familias que verdaderamente les vayan a dar esa cobertura y ese hogar. Les habíamos dicho que íbamos a hablar de dos partes, del abandono y del maltrato. Nos queda esa segunda parte y un poco más sobre concienciación. Será a la vuelta de la publicidad, no tardamos. Cada perro que ha sido abandonado ha sufrido un maltrato. El maltrato físico, que es el más llamativo, que es el que ve todo el mundo, de quemaduras y golpes y demás, ese maltrato siempre se cura. Pero el maltrato psicológico que le queda al animal, eso tú lo ves. Hubo hace unos meses una avalancha de podencos abandonados, cuando ya no les sirve para las funciones que lo quieren, los abandonan. Y eso en el mejor de los casos. A nivel penal puede llevar una pena de prisión de 3 meses y 1 día a 1 año, inhabilitaciones y, si es un particular, una prohibición de tenencia de animal. Nino fue encontrado una noche, mi compañero, mi amigo. Animo a que adopten porque es lo más gratificante que hay. Viese un gallo peleándose y viese cómo acaba después de pelearse, vería que eso es violencia, es maltrato. Yo esto no lo considero maltrato animal, tenemos un trato exquisito con ellos. Antes de llegar aquí los animales se crían sueltos en los campos. A nivel ambiental hay que tener en cuenta que las especies exóticas invasoras pueden depredar sobre las especies locales o transmitirles enfermedades o simplemente competir con ellas por cuestiones como el lugar donde refugiarse o donde hacer un nido. Está muy bien que vivamos en armonía con todos los animales, pero siempre hay que tener respeto por los animales.
¿Por qué se abandona un animal? ¿Por qué se maltrata a un animal? Que es lo siguiente que vamos a tratar. Antes, desde el punto de vista de la concienciación, de eso sabe también Mónica Martínez, de la Fundación Arteser Gente 10. Señora Martínez, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas noches, Roberto Edo. Ustedes, espero oírla a partir de ahora porque no le he oído al principio, ustedes sobre todo hacen hincapié en la concienciación de adoptar un animal, en la importancia y la responsabilidad de adoptar, promueven esa adopción. ¿Cómo lo hacen? Mira, Gente Wow es un proyecto pedagógico enfocado a la tenencia responsable de los perros. Entonces nosotros hacemos un proyecto donde incluimos actividades deportivas, musicales, canciones, y a través de ahí a los niños pues los vamos educando en todos estos valores de lo que es la tenencia responsable. ¿Qué es lo que significa tener un perro? Quiere decir que el perro no es un objeto, el perro es un ser vivo que tienes que cuidarlo, que tienes que tenerle el microchip al día, que tienes que tenerle las vacunas al día también. Entonces, a través de ahí hacemos canciones para ese evento, como es el rap de la responsabilidad, el perro no es un objeto, el perro... Carreras pues, con gente wow, junto con sus dueños, etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes, fíjese, está hablando de que el perro no es una cosa. Tinguara hace un momento nos decía que muchas excusas se basaban en que, bueno, es que son animales, es que en la cosificación del animal. Eso es algo que se trabaja desde pequeños, ¿no? ¿Cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo lo explican? Claro. Esa es la importancia, vamos a ver, el abandono existe, el maltrato existe, pero tenemos que ocuparnos de la raíz del problema, que es un problema educativo, un problema de creencias, de comportamiento. Entonces, a partir de ahí es donde esas personitas pequeñitas pues empiezan a concienciarse de cuál es su responsabilidad a la hora de tener un perro. Entonces, con esas canciones que te digo, pedagógicas, con el movimiento, con la psicomotricidad, con las carreras, con temas deportivos, lúdicos, pues vamos formando a la persona de que adquiera esa conciencia. Por eso está, te digo, Gente Wow, significa el amor que tenemos por los perros. Y así, este año, mira, participaron 250 perros en la carrera, es una carrera participativa, pero todos pasan por la tenencia responsable. Quiere decir que todos tienen su chip puesto y tienen las vacunas. Y al peque se le dice, mira, vamos a ver, tú imagínate que te pierdes en la calle. Tú puedes, por ejemplo, decir, mira, yo me llamo y vivo donde vivo, Pero el perro, ¿cómo lo hace si no puede hablar? Claro. Entonces es tan importante que lo tengas con el microchip. Sí. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es comunicar de una manera pedagógica. Claro. Para que nos entiendan, porque todos nos entienden, pero sí es muy importante el mensaje que nosotros demos, adecuado a las edades. También promueven la adopción en los mismos actos que llevan a cabo para que alguien adopte un perro. Sí. ¿Es más satisfactorio adoptar un perro abandonado, a lo mejor, que comprar uno de raza? Sin ser malo lo segundo, pero en su opinión. Pero sí, adoptar, por supuesto, que lleva unos beneficios muy grandes para esa persona cuando el amor de ese perro que le va a dar tremendo, pero es que es increíble lo que siente esa persona y el perro, esa simbiosis, esa relación que llegas a tener. Es única y hay que vivirla, hay que fomentarla. No necesitamos comprarlo, sino buscar ese perrito que ha sido abandonado y adoptarlo. Entonces, bueno, para eso está el tema de decirle al niño, mira, el perro no es un objeto, no es en el momento que ahora dice yo quiero tener un perro, es la responsabilidad que vas a adquirir. O sea, que tú eres el que vas a tener que sacarlo, que no vas a tener que poner excusas, que generalmente pueden poner excusas, ay no, hoy estoy cansado, pues mira que lo saque mami o papi, y así le hacen muchísimas cosas y la tenemos que trasladar al resto de su vida, como puede ser una carrera. O sea, si tú quieres tener un perro, tienes que tener una responsabilidad para siempre. Claro. No es un papel que lo puedas romper y tirar a la basura. Ni es un juguete, ahí no. Entonces ahí tenemos que insistir desde la base, en los pilares, los pilares que hacen que un país, una civilización se le reconozca por el trato con lo que tienen con los animales. Artesergente10.com, ahí dejo esa página web para quien quiera informarse de las actividades de este grupo. Gente Wow, también con esas actividades que llevan a cabo. Señora Martínez, muchas gracias por acompañarnos, que sé que madruga. Sí. Gracias especialmente por habernos acompañado. Muchas gracias, Roberto.
Bueno, lamentablemente esta concienciación no llegó a mucha gente cuando debía. Solo así explicamos que se produzcan en un momento dado ya directamente el maltrato al animal. Para elaborar este reportaje, nuestra compañera Alicia Suárez ha tenido que manejar imágenes muy duras en ocasiones. Hemos querido ceñirnos a algunas de ellas simplemente para explicar lo básico, solo advertimos. Alimentación, cuidados, cariño, pero en ocasiones también agresiones. Este es nuestro informe. Son imágenes durísimas las que hemos visto. En muchos casos esos animales se han salvado gracias a las protectoras que los han rescatado de esa situación. ¿Cuántos perros han podido rescatar ustedes? Te diría que más de 1000 animales desde que se fundó. ¿Estamos hablando de 1000 perros que han sido maltratados? Estamos hablando de 1000 perros que han sido abandonados. Cada perro que ha sido abandonado ha sufrido un maltrato. ¿Cómo se activa la maquinaria cuando se dan cuenta de que el animal presenta problemas graves de salud? Siempre que recogemos un animal, lo primero que tenemos como protocolo sanitario es que pase por el veterinario y nuestra veterinaria en este caso sea la que haga la primera evaluación. En el caso de que tenga secuelas graves, fracturas, que sean atropellos, que incluso perros que han tenido quemaduras o intentos de ahogamiento, enseguida es el veterinario el que evalúa y en la clínica donde hacen la valoración de qué es lo que hay que hacer. Lo que hacemos es intentamos evitar que se muera. Por las heridas de un maltrato o de un atropello como el que sufrió este gato que se recupera en esta clínica veterinaria. Las más llamativas que salen en la televisión, por suerte son las menos frecuentes. El maltrato diario, aquí vemos mucho maltrato diario, se produce sobre todo por no cubrir las necesidades básicas. Tú tienes un perro y le echas de comer en la azotea, le tiras la comida al suelo, no lo sacas a la calle, no les das ningún tipo de afecto y lo puedes tener. Y para mí eso es maltrato también. Nos llegó un perro que tenía una cadena de eslabones, ¿vale? que era lo que le mantenía atado a una cinta de 100 metros enterrada en el cuello. Y el dueño se dio cuenta porque fue a bañarlo y lo tenía enterrado. Eso es un maltrato brutal. El maltrato físico, que es el más llamativo, que es el que ve todo el mundo, de quemaduras y golpes y demás, ese maltrato siempre se cura, siempre. Pero el maltrato psicológico que le queda al animal, eso tú lo ves. El perro entra por la puerta o el gato entra por la puerta y tú ves la actitud, cómo se comporta, cómo se relaciona con otros animales, con otras personas. Muerto de miedo como este podenco que rescataron a punto de morir, desnutrido. Pero los perros y gatos no son los únicos que sufren maltrato. En 2013 conocimos el caso de 3 caballos en Arico, en Tenerife. Según la denuncia, su dueño los tenía mal alimentados y hacinados en una pequeña construcción. La Guardia Civil abrió diligencias. En el año 2015, el Seprona intervino en 476 infracciones penales por maltrato animal en toda España. Algunos de los animales presentaban mutilaciones estéticas realizadas de forma rudimentaria. En las Islas Canarias también ha habido un ligero ascenso, quizá no tanto del 61%, pero sí hemos recibido más denuncias y también hemos recibido más denuncias a nivel particular, no solo de oficio de las que hacemos directamente el Seprona. En Canarias se cometieron 17 infracciones penales, el resto fueron administrativas. ¿A qué pena se puede enfrentar una persona que cometa un delito de maltrato animal? Bueno, a nivel penal puede llevar una pena de prisión de 3 meses y 1 día a 1 año y también inhabilitaciones si es un profesional para el ejercicio del comercio relacionado con los animales y si es un particular una prohibición de tenencia de animales. Se causó un sufrimiento inhumano e innecesario a Vela. Fue en 2012 cuando se dictó en Canarias la primera sentencia que condenaba a un hombre a 3 meses de prisión por maltratar a su perro. En este estado quedó Vela, la pastora alemán. Este hombre la golpeó y la roció con una sustancia cáustica antes de abandonarla. Nunca llegó a entrar en la cárcel. Quien sí lo hizo fue este otro hombre, el primero en toda España en ingresar en prisión por maltrato animal. En diciembre prosperó un recurso y salió en libertad. Delitos y penas tipificados en el artículo 337 del Código Penal reformado en 2015. El maltrato animal es darle muerte a un animal de forma injustificada o causarle algún padecimiento grave. Pero maltrato leve es abandonarlo al perro
en este caso un animal, en condiciones en que pueda peligrar su vida. Esa es la acepción penal de maltrato. ¿Qué pasa? Que luego hay otra vía, que es la vía administrativa. Será maltrato todas aquellas actitudes respecto a los animales que no sea delito. Y en ese caso las denuncias se interponen y se resuelven en los ayuntamientos. Se rige por la Ley Canaria de Protección a los Animales. Pero no cabe duda que lo que hay que cambiar de verdad es la Ley 8. Es decir, la Ley Protección Canaria de los Animales, esa ley está obsoleta ya. Es de 1991. Pero en la misma ley canaria en la que se determinan las condiciones óptimas en las que deben vivir los animales, se permiten las peleas de gallos por su arraigo cultural. Eso sí, con ciertas condiciones como celebrarse solo en determinados lugares y con acceso único para mayores de 16 años. Es la excepción dentro de la regla general. Es la única comunidad autónoma ahora mismo que permite peleas de gallos. ¿El Seprona tiene algo que hacer o está todo descrito ya en la ley? Se supervisa que esas peleas en los sitios donde están autorizados se realicen conforme a la legislación y después se controla y se persigue las peleas de gallos fraudulentas. Quien viese un gallo peleándose y viese cómo acaba después de pelearse, vería que eso es violencia y es maltrato. Hay gallos que no sobreviven, que fallecen en el momento de la pelea. Pero lejos de las galleras, los criadores aseguran que dan buen trato a los animales. Yo esto no lo considero maltrato animal. De hecho, ves que tenemos un trato exquisito con ellos. Tenemos buena alimentación, buen trato, y no solo esto que tú ves aquí, sino antes de llegar aquí los animales se crían sueltos en los campos. Un oso que toca una trompeta, un elefante que vive en un tráiler o un león tras unas rejas. El circo con animales también está en entredicho. El Partido Animalista promueve manifestaciones por todo el país. Pedían que La Laguna se uniera a los 10 municipios de Canarias que ya se han declarado ciudades libres de circos con animales. Los animales tienen que comer, beber y defecar en un mismo espacio. Las cadenas les producen roce y son entrenados mediante todo tipo de tortura. Pero hasta el uso de vacas y bueyes en las romerías ha saltado a la palestra. ¿Hay límite en la defensa del bienestar animal? El maltrato se ve. O sea, si tú tienes un buey de carga y el buey de carga vive unas condiciones dignas, lo alimentas de manera digna, lo tratas de manera digna, el buey es para cargar. Está muy bien que vengan los camellos a las cabalgatas, está muy bien que haya bueyes en las romerías, está muy bien que haya desfile de burros, está muy bien que vivamos en armonía con todos los animales, pero siempre hay que tener respeto por los animales. Hemos avanzado dentro de vídeo. Del caso de los malos tratos, ahí no vamos a encontrar a nadie que defienda esas salvajadas. Después, determinadas actividades en las cuales ya encontramos una frontera, en la cual hasta cierto punto se puede entender que los animales tengan que estar bien mantenidos, pero en los cuales también puede haber un cierto fundamentalismo por parte de algunos que eliminarían cualquier tipo de actividad en la que se incluyese animales. Vamos a hablar con Enrique Polo, es director del Circus Caos, el manager del Circus Caos es Sergio Peñate. Señor Polo, señor Peñate, buenas noches. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ustedes habrán escuchado ya en otras ocasiones que los circos, como hemos escuchado en el vídeo, se está torturando animales, no se les está respetando como debieran. Ante esas acusaciones, ¿ustedes qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que presentan? ¿Qué documentos, qué argumentos ponen? Bueno, nosotros nos hemos dedicado toda la vida a los animales. Nuestros animales tienen más de 4 a 5 generaciones nacidos en el circo. Y bueno, pues cada vez que llegamos a una ciudad pues tenemos que pasar una serie de pruebas sobre el Seprona, por ejemplo, la Policía Ecológica Municipal, veterinarios del Cabildo, en este caso, veterinarios de la ciudad. Y ellos comprueban que nuestros animales están bien, el bienestar de los animales, el bienestar de donde viven, de sus jaulas de ejercicios. Y lo más importante de todo es que luego vienen a comprobar nuestro show y ven que verdaderamente en el Circo Caos
no hay ninguna clase de maltrato animal. Nuestros animales... Déjeme, señor Polo, aclarar una cuestión. Estamos viendo imágenes de animales que no están siendo maltratados ni nada, son animales de un circo, pero quiero aclarar que no son de su circo, ¿vale? Son unas imágenes que utilizamos como recurso, pero que no son en absoluto de su circo, sino de otro circo, y tampoco se les ve maltratados en absoluto. ¿A qué achaca esa persecución, en su opinión, contra los espectáculos de animales en circos? ¿Es, en su opinión, una cuestión de ignorancia? ¿Es que hay otros compañeros que se dedican a este negocio y les dan mala fama? Por supuesto, todo en la vida, como ha dicho el señor antes, hay siempre garbanzos negros en todos los sacos, ¿no? Pero la verdad, eso a mí no me incumbe, porque en mi circo, en mis animales, son míos, son de mi propiedad. Y mis animales, como te he dicho, ¿no?, han nacido en nuestra casa. Nosotros hemos pasado estas pruebas, ¿no?, como ha hecho el Ayuntamiento de La Laguna, que me ha parecido excelente que ellos hayan venido y hayan comprobado todo, y por eso nos han dejado trabajar en La Laguna. Lo que sí no me parece muy bien es que pongamos a todos los circos en el mismo cubo. ¿Que hay circos que maltratan los animales? Bueno, pues no lo sé, ni me importa, porque no es ni mi caso, ¿no? Yo lo que te quiero decir es que España debería de haber regulado hace ya mucho tiempo, ya que nos hemos puesto al nivel de la Comunidad Europea, debería de haber regulado los animales en el circo y haber dado una serie de licencias o una serie de certificados de capacidad, como hacen en Francia, en Alemania, y si tú estás capacitado o no para tener tus animales en el circo. Nuestros animales en el circo Caos solamente se exhiben, no hacen ningún ejercicio, como ellos dicen, que saltan aros, que aros hay de jaulas, fuego, y este tipo de ejercicios, eso no lo hacen. No, mis animales trabajan en un show de magia donde yo he trabajado muchísimos años en Las Vegas. ¿Qué animales tienen, más o menos, para saber de qué tipo de animales hablamos, señor Polo? ¿Qué animales tienen? Estamos hablando de tigres blancos y leones blancos. Estamos hablando de animales que no existen en libertad, como dicen, ¿no? Sabes que el tigre blanco es un animal creado por el ser humano, es un animal que solo existe en cautividad. Y lo que más me parece, lo más feo y lo más indignante, es que estos señores que protestan contra el circo ofenden al circo, les insultan sin tener información, nos rompen toda la publicidad del circo, insultan a las personas que vienen a visitar nuestro circo, a la gente que viene a asistir, a los niños, y a través de todo esto nosotros estamos teniendo muchísimo menos público, porque tienen miedo a estos señores que se manifiestan y son muy violentos. En este caso, en La Laguna, la policía agredieron a la policía y la policía les agredió a ellos, porque fue increíble lo que nos ha pasado en La Laguna. Dígame. Como nos queda poco tiempo y usted está acompañado usted por el manager, por el señor Peñate, me gustaría preguntarle también una cuestión a él, porque hay ciudades, lo hemos visto en el vídeo, que se han declarado libres de circo con animales. Yo no sé si ustedes tienen algún método, algún modo de defensa para ejercer su derecho, si lo desean, a instalarse en alguna ciudad, porque va con la libre competencia, o no pueden hacer nada frente a eso. Si les prohíben ir a un sitio, pues se tienen que aguantar y no ir. No, vamos a ver. Sí, buenas noches. Vamos a ver, frente a estas mociones de circos, ciudades libres de circos con animales, quiero decirle que cuando es una moción, es una mera declaración de intenciones. No produce efecto jurídico hasta que no pasa a una ordenanza. Pero yo quiero aclarar aquí esta noche que además se están conculcando preceptos constitucionales. El artículo 44.1 de la Constitución Española dice que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. La orden ministerial que consagró en España en tiempos de Jorge Semprún al circo como actividad cultural define lo que se entiende por circo. Y por circo se entiende todo espectáculo generalmente itinerante que incluya entre sus disciplinas actos ecuestres, de acrobacia, de equilibrio, de fuerza, de doma de animales y de
pantomima clownesca en espectáculos dirigidos siempre a un público preferentemente familiar. Por tanto, a nosotros, por ejemplo, en La Laguna o en otras ciudades como en Telde, se nos mide todos los temas de seguridad, todas nuestras instalaciones, y conforme al derecho administrativo se nos da la licencia. Nosotros, además, como ha explicado, en este caso en La Laguna se entregaron toda la documentación del bienestar y salud de los animales, así como de los transportes, de los certificados de desinfección y desinsectación, para que lo pudieran comprobar. Y luego, además, vinieron al circo para comprobar nuestras instalaciones, nuestras aulas de expansión, nuestro recinto para el elefante, y ahí se emitió el informe. Nosotros vamos a presentar estas instancias en todos los ayuntamientos, porque en España el circo se compone de estas tres actividades, y para nada se puede prohibir un circo porque tenga animales. Pues señor Polo, señor Peñate del Circo Caos, muchas gracias por habernos acompañado y por exponer sus argumentos esta noche. Solamente una cosa, quiero decirle que nosotros también estamos contra el maltrato animal. Estamos seguros de que nosotros nadie va a estar. Muchísimas gracias. Y de que evidentemente más que ninguno, amamos a los animales y acercamos a los animales a los niños y a la familia. Otra forma de verlo. Muchas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. A ustedes, muchísimas gracias. Buenas noches. Nadie está a favor del maltrato, de eso estamos seguros, pero claro, las sensibilidades después son muchas, nos encontramos con esa sensibilidad, a veces a lo mejor puede ser incluso excesiva, ¿no? Sí, vamos a ver, a mí me gustaría puntualizar que maltrato animal no solamente es pegar o privar de comida a un animal, sino que maltrato animal hay también condiciones de confinamiento, de privación de comportamientos que salen a la naturaleza que son imposibles de reproducir en un circo. Desde ese punto de vista, sí que se produce un maltrato animal psicológico. Si se miden los niveles de cortisol en sangre de estos animales, se demuestra que están sometidos a un estrés continuo que acaba teniendo consecuencias sobre la salud de ellos. Se justifica muchas veces que estos animales se turnan y no están permanentemente en el circo, incluso que van a fincas. Perfecto, mientras el tiempo que están esos animales en fincas de descanso no estarán sufriendo, pero mientras se produce el traslado en las condiciones en las que se produce, hablemos sobre todo de determinado tipo de especies. No todas las especies son igual de sensibles al estrés, ni igual de sensibles a estas situaciones que se producen cuando se mueven de un lugar a otro. Trasladar un elefante no debe ser fácil, ¿no? Exacto. Ni las condiciones que se le pueden dar temporalmente de espacio mientras están... Estaban diciendo los dueños del circo que tenían los papeles, y Tinguaro lo sabe perfectamente porque es su unidad precisamente la que lo tuvo que comprobar, ¿no? Sí, le solicitamos a Sergio Peñate toda la documentación relativa a los convenios, al CITES de cada uno de los animales. Nos fue remitida, asimismo también nos pasó la guía de transporte anterior, y desde La Laguna hicimos una valoración de toda la documentación aportada, y una vez conseguida la licencia de la actividad itinerante se le otorgó por parte del Gobierno de Canarias la guía de transporte para desde Agüimes, creo que era, traerlos hasta La Laguna. Una vez que estuvieron los animales aquí en el emplazamiento definitivo, se realizó una visita de inspección por la unidad de la Policía Ecológica de La Laguna y con el jefe del Servicio de Bienestar Animal del Gobierno de Canarias. O sea, que el seguimiento es exhaustivo. Sí, y dos agentes del SEPRONA, asimismo también un veterinario de la Federación Canaria de Protectoras Animales. Estuvimos presentes, y no solamente eso, sino que al mismo tiempo elaboramos también un informe sobre la actuación de los animales en el circo, la participación de los animales, que el circo dura unas 2 horas y algo de función, y solamente en la primera parte, antes del descanso, es donde actúan los animales, el tiempo que participa cada uno de los animales y cuál es la actividad que desarrolla cada uno de los animales. Señor Porras, percibimos cierta necesidad de comprensión por parte de los dueños de este circo, o por lo menos en sus argumentos venía. Y ustedes se sienten a veces en la actividad cinegética que llevan a cabo, en la caza, que es una actividad absolutamente legal, siempre y cuando se lleve a cabo bien, de acuerdo. ¿Ustedes se sienten incomprendidos en general? ¿Sienten un rechazo cada vez mayor de la actividad que están desarrollando? Bueno, por quienes nos conocen y nos han acompañado al menos una vez, esos nos comprenden perfectamente. Lo último que queremos nosotros, los cazadores, es llevarnos las piezas a casa. Nos gustaría dejarlas en el campo para poder disfrutar
de ese trabajo de nuestros animales y esa defensa de los que están siendo perseguidos y cómo se salva y cómo nos pegan la quintada, hablando en canario, la mayoría de las veces. Lo que pasa es que, claro, que ahora pues se está humanizando mucho el trato de los animales y se está demonizando mucho a los cazadores. Los cazadores no somos maltratadores animales, ya lo he dicho claramente. Y lo que no se puede hacer es hacer declaraciones por parte de grupos, de protectoras y demás, poniéndonos, vulgarmente se dice, varios. Yo tengo por aquí un escrito donde una de las personas que dirigen la Asociación de Canarias de Plataformas, o sé exactamente, contra el maltrato animal, que dice que han recibido 4 camadas de la misma perra en un año. Cualquiera que tenga perro sabe que eso es totalmente imposible. Una perra no puede traer al mundo 4 camadas al año. Miden la colaboración por el dinero. Eso no es así. Eso no es así. Los cazadores somos una parte muy importante dentro del mundo del medio ambiente. Tenemos al teléfono a José Luis Martínez, presidente de la Federación Gallística Canaria. Señor Martín, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿A ustedes les está costando también mucho esfuerzo explicar su actividad, sin encontrar muchísimas voces, probablemente cada vez más en contra, ¿no? Bueno, realmente yo creo que no son tantas voces, yo creo que son pocas voces pero muy ruidosas. Eso es lo que en definitiva nos está quedando, ¿no? Un poco de lo que estamos sufriendo en el día a día. Desgraciadamente el problema es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. O sea, nosotros en muchísimas ocasiones hemos invitado a determinados grupos, no quiero generalizar, porque la mayoría de las asociaciones animalistas no están entrando en descalificaciones, ni en mentiras, ni en manipulaciones, pero a los que lo han hecho, siempre luz y taquígrafo. Nosotros somos transparentes. Nos gustaría que, por ejemplo, este programa o cualquier otro fuese notario de lo que es realmente el gallo de pelea, fuesen a un criadero y viesen si hay maltrato o es una especie que lo que hace lo hace porque quiere, y que si no fuese por la intervención del hombre en un enfrentamiento en la naturaleza es muy difícil que ni vencedor ni vencido sobrevivan. O sea, que una defensa, a lo mejor, para quienes digan que esto puede ser un tipo de maltrato, que habrá gente que lo haga, es que en este caso los animales responden a su instinto natural, que no... Totalmente. Esa sería un poco un argumento para diferenciarlo de cualquier otra actividad. Totalmente, es que eso es perfectamente comprobable, por eso digo que cuando quieran, con cámaras, con notarios, con los medios de prueba que quieran, se puede ver que el gallo de pelea no hay manera de obligarlo a pelear si no quiere. Si no fuese por la intervención del hombre, se terminaría extinguiendo la raza. De hecho, en los sitios donde se han prohibido las peleas, ya no existen gallos de pelea porque su razón de ser ha desaparecido. No tiene otra utilidad. Si usted quiere, de una manera políticamente correcta, acabar con las gallinas, no diga que quiere acabar con las gallinas. Prohíba comercializar los huevos y la carne de pollo y las gallinas desaparecerán. ¿A qué achaca esa persecución que pueda usted percibir en un momento dado contra esta actividad? Bueno, yo en un primer momento a la ignorancia, en un segundo paso a la mala fe, porque claro, si a un ignorante se le ofrece la oportunidad de despejar sus dudas, de ver claramente lo que está pasando y no quiere, obviamente ya la segunda vez tiene que ser porque actúa con mala fe. Entonces se está manipulando a la opinión pública, se está haciendo ver que las peleas de gallos en Canarias, que es un sistema único en el mundo por varias razones, y que nosotros mismos somos los que estamos protegiendo con los reglamentos, cada vez adaptándonos más para que el gallo no pelee más allá de lo que deba pelear y bastante menos de lo que pelearía de estar suelto en la naturaleza, de tal manera que sea recuperable, pues eso se está transmitiendo con lo que se ve por la tele, de un mundo de navajas, de navajas me refiero a las patas de los gallos, cuando eso en Canarias jamás se ha visto, y nos han estado publicando imágenes y acusándonos de eso. De gallos que no son ni siquiera de Canarias, que Dios sabe de dónde de internet han bajado esas imágenes, y eso se está vendiendo como que son las peleas de gallos en Canarias. Eso es rotundamente falso, y nosotros lo único que podemos hacer es abrir puertas a quien lo desee. Nosotros estamos atendiendo a todos los medios, y quien lo desee
con luz y taquígrafos que compruebe dónde está. Recogemos, señor Martín, recogemos ese guante. Sabe usted que nos hubiese gustado tenerle aquí en plató, tenerle de alguna manera, pero no ha sido posible. Recogemos ese guante para ver un poco más, saber un poco más sobre esta actividad. Buenas noches, gracias por atendernos. Gracias a ustedes por invitarme. En su opinión, ¿dónde está el límite? ¿Dónde está la frontera Bueno. entre una actividad legítima y una en la cual estemos incurriendo en maltrato de alguna forma? Sí, bueno, pues yo creo que ahora en lo que hemos visto, ¿no? Hay muchas cosas mezcladas. Hombre, realmente con las peleas de gallos nuestra ley es muy contradictoria, como dije, porque en el ámbito 5 se define la aplicación de la ley 8, o sea, la protección, que está prohibido someter a los animales en actividades y espectáculos públicos donde haya crueldad y sufrimiento, salvo peleas de gallos. Es decir, es una actividad donde él mismo dice que pone los gallos a pelear porque así sigue la raza. Bueno, yo creo que si el gallo pelea, lo último sería ponerlos precisamente a pelear. O sea, la intervención humana, ahí yo la considero deleznable. O sea, hoy estamos haciendo que dos gallos peleen y que haya crueldad. Y para continuar la raza no hace falta ponerlos a pelear, es absurdísimo. O sea, a mí me parece que las peleas de gallo está fuera de lugar, ¿no? Pero la cuestión del circo ya es una cuestión más puntual, es decir, el bienestar animal pasa por el respeto y por la conciencia. Y yo creo que tampoco podemos ser fundamentalistas en todo, porque realmente no podemos dejar ahora la isla expedita de animales en todo, es decir, no podemos impedir que vengan los camellos a las cabalgatas, no podemos impedir que haya bueyes en las romerías. Es que al final los niños van a ver los animales en el iPad, es que en realidad tenemos que estar sometidos a esas actividades siempre con respeto. A mí me parece que los circos, aquí el problema es únicamente que no está legislado. Aquí hay un problema tremendo, ¿no? En Europa hay una directiva para el traslado de los animales de los circos en España. Es decir, hay una directiva 1978/2005, pero no hay para legislar propiamente la actividad del circo. En todo caso, lo decíamos al principio, esto es una cuestión opinable, los gallos, los toros, el uso de determinados animales en el circo, siempre y cuando opinable, siempre y cuando estén de acuerdo y cumplan con toda la normativa. Pero hemos visto también que hay personas a las que les sale demasiado barato el maltrato directamente y el abandono, también, que es otra forma de maltrato. ¿Estamos de acuerdo en que es demasiado poco el castigo para personas como lo que hemos visto, como el maltrato en este segundo vídeo? Sí, la represión es importante, siempre las medidas correctoras son importantísimas, ya siempre. Rápido, por favor, que sí, ya medidas correctoras sí, y legislar sí, porque prohibir per se la actividad de los circos, pongo por ejemplo, está bien, porque si no está legislado casi preferible prohibirlos, pero lo interesante no es prohibir per se, lo interesante es legislar, concienciar y el respeto, por encima de todo. Me refiero ya al maltrato que hemos visto, el maltrato doloso. Sí, la conciencia es importante, desde luego. Desde luego. Sí, yo hablaría sobre todo de no se pueden poner todos los animales o todas las especies de animales en el mismo saco. Hay animales que soportan mucho mejor determinadas circunstancias y otros que desde luego no son buenos candidatos para encontrarse en este tipo de situaciones. Bueno, a mí me gustaría, como casi estamos terminando, ya hemos terminado, resumir claramente Antonio, pero que rápidamente, por favor. Nosotros, los cazadores, como ya dije antes, no somos maltratadores de perros, como nos dicen, como nos acusan, ni muchísimo menos. Somos personas que tenemos unos derechos, que tenemos unas obligaciones, y siempre que cumplamos las obligaciones queremos reclamar nuestros derechos. Y nuestro derecho es tener nuestros perros, mantener nuestro deporte, la caza, que es la segunda federación en licencia en la comunidad y a nivel España, y eso creo que es muy importante. Quien nos quiera tachar de maltratadores es que no nos conoce ni nos ha visto en el campo. Tinguaro, ¿les apoya la ley lo suficiente en su actividad o considera que debería serlo más? Y le pido ya 20 segundos para contestar. Solo decir una cosa, por un lado, la normativa que protege, que digamos que lucha contra el maltrato, es del año 95, es la primera vez que se introduce en el Código Penal la protección contra el maltrato, empezó como una falta. Es en el año 2003 cuando pasa a ser delito. Todo es muy reciente, incluso hasta la concienciación de las propias personas. Cada vez más son más conscientes de que lo que hace el vecino, de lo que hace esa persona que conocemos, no es correcto. Desde las policías locales siempre pedimos que se nos comuniquen, que nos hagan llegar esas denuncias para poder actuar. Por lo menos ya sabemos lo que está mal cuando está mal. Sandra.
Sí, la verdad que es lamentable, pero los animales son cosas, y son cosas para el derecho civil. En el derecho civil siguen siendo cosas porque son bienes muebles y movientes, y desde en el derecho penal, incluso ese derecho civil trasladado, nosotros tenemos delitos de maltratos del año 2001. Lo que pasa que era delitos de daños, porque como los perros eran cosas o los gatos eran cosas... Sí. Bueno, pues todavía ahí nos falta algo por mejorar, porque lo que hemos querido dejar claro esta noche es que los animales, desde luego, serán muchas cosas, pero cosas no, valga la redundancia. Nos vemos dentro de 2 semanas, en 90 minutos. El próximo lunes no, porque es festivo, será el siguiente. Les esperamos. Buenas noches.